Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Acá Pablo está hablando de falsos cristianos que son la cizaña que Satanás trata de introducir en las iglesias. Son los que Pablo llamará más adelante ministros, que son de Satanás, el rey de los impostores y falsificadores de la palabra de Dios y sus dones. 2 Corintios capítulo 3. Ministro del nuevo pacto. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Acá tenemos uno de los muchos pasajes bíblicos que muchas iglesias evangélicas no entienden y cambian su interpretación. Pablo dice dos cosas. Uno, se refiere a los hermanos como cartas escritas en sus corazones. 2, y que Dios les hizo ministros de un nuevo pacto por medio del Evangelio. Y enlace esta relación de cartas o escrituras con los dos pactos bíblicos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pablo y sus colaboradores fueron hechos ministros por Dios de un nuevo pacto. Pero acá Pablo trata de explicar la diferencia entre esos pactos, porque obviamente si hay un segundo pacto es porque es diferente al primero y porque el primer pacto no funcionó. La pregunta entonces es, ¿por qué no funcionó el primero? Acá Pablo lo explica y dice que el primero fue hecho con letra y el segundo viene del Espíritu Santo. El pacto de la letra hecho solo en tinta, leer toda la metáfora que usó Pablo en los versículos anteriores, no tiene el espíritu de la gracia, es decir, la ley de Moisés no fue escrita para salvación, sino para dar sentencia de condenación. Por eso Pablo dijo, la letra mata, refiriéndose a la ley de Moisés, pero el Espíritu Santo vivifica, porque vivificar es dar gracia salvadora, la gracia de la promesa de la vida eterna. Los que toman este versículo para decir y hacer creer a los demás que no hay que leer y estudiar tanto la Biblia es porque no la pueden entender. Ver la parábola del sembrador. Lo que acá no entienden es cuál es la diferencia entre la ley de Moisés y el Nuevo Testamento o el Evangelio. Y no lo pueden entender porque la Biblia es contraria a su filosofía religiosa de hacer de su fe o sus creencias una fiesta constante, porque ellos creen que si leen la Biblia se sentirán pecadores y eso disminuirá su ánimo de estar como en una fiesta constante. Por eso toman las palabras de estos versículos para decir que la Biblia mata o desalienta el espíritu positivista de su religión. Versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. 8. ¿Cómo no será más bien
con gloria el ministerio del Espíritu. 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Estos versículos ratifican que la ley era un ministerio de condenación y no de salvación. Por lo tanto, Dios ahora lo reemplazó por el ministerio de salvación por medio del sello y ungimiento del Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. Los israelitas no pudieron ver el rostro de Moisés por temor al juicio de Dios. Por eso la mayoría de las iglesias evangélicas tratan de ignorar la Biblia, porque también temen el juicio de Dios. Por eso su religión es de positivismo, más de un entendimiento de la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. 12. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Acá vemos que claramente Pablo dice que la ley de Moisés sería abolida por el Nuevo Testamento, obviamente, el nuevo pacto. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy. Por eso la mayoría de las iglesias evangélicas tratan de ignorar la Biblia, porque también temen el juicio de Dios. Por eso su religión es de positivismo, más de un entendimiento de la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. 12. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Acá vemos que claramente Pablo dice que la ley de Moisés sería abolida por el Nuevo Testamento, obviamente, el nuevo pacto. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy.